Bienvenidos hermanos a su canal. Qué importante es la fe para la intercesión. Hoy quiero compartir con ustedes la reflexión del pasaje del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Qué importante es la fe para la intercesión. Este oficial romano no pertenecía al pueblo de Israel, pero tenía la necesidad de que su criado fuera sanado. Sin duda que ya había escuchado este oficial romano hablar de Jesús. Y la fe en Jesús lo impulsó a ir a su encuentro y pedirle este favor, no para sí, sino para su criado. El favor que pedía el oficial no era provecho personal, era provecho para otra persona. Aquí vemos, hermanos, el poder de la intercesión. Y decía, el oficial fue al encuentro de Jesús impulsado por la fe, pero una fe que lo llevó a pedir un favor, pero que a la misma vez una fe fue probada. Cuando Jesús le dice: voy a curarlo, el oficial romano dice: no soy digno por la manera en que yo vivo, que tengo gente a mis órdenes. No soy digno de que tú entres a mi casa. Basta con que digas una palabra. Y entonces Jesús se admira por la gente que lo seguía, gente del pueblo de Israel, donde a veces nosotros pedimos pruebas de la presencia de Dios. Y este hombre solamente pide una palabra, con que Jesús lo desee. Y Jesús le dice al oficial: anda,
vete a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Qué importante es no solo creer en Jesús. Muchos creemos en Jesús, ¿sí? Jesús es Hijo de Dios, Jesús murió en la cruz, Jesús murió por mí, por mi salvación. Una fe quizás de ideas, de conceptos. Pero qué difícil es dar un paso como este oficial romano de creerle a Jesús. Creerle a Jesús. No le dijo, Señor, ven y aunque sea fuera de la casa, te saco a mi enfermo para que lo toques. No. El oficial creyó, le creyó a Jesús. Anda, vete y que se cumpla lo que has creído. Hermanos, dos cosas, como decía al principio. La fe es fundamento para que el Señor actúe en nosotros. Dios nos creó en la libertad, pero de nosotros depende abrirnos o cerrarnos a las acciones misericordiosas de nuestro Señor. Y decía, la fe no es creer en Jesús, la fe es creerle a Jesús, creerle lo que me dice, creerle en su palabra, creerle en su evangelio. Y ese creerle es vivirlo, aceptarlo, para que entonces se cumpla en mí la palabra de Cristo a la que yo le estoy creyendo. Y la intercesión. Por algunos que dicen por ahí que solamente dirigirnos con Dios, Dios y yo y Dios. Jesucristo acepta que este oficial romano interceda. Jesucristo acepta la intercesión. Y cada uno de nosotros, como el oficial romano, estamos llamados a ser intercesores por nuestros semejantes, por nuestro prójimo más necesitado. Pero que no se nos olvide el fundamento de la intercesión. Y para que el Señor pueda obrar en nosotros sus acciones salvadoras, es necesaria una fe de creerle lo que Jesús me ha dicho, me está diciendo a través de su palabra. Hoy en este día, sábado 12º del tiempo ordinario, pidamos al Señor que nos conceda la fe de creerle. Y que estemos al pendiente de orar y pedir por nuestros hermanos, por aquellos que están en nuestro entorno y que están necesitados de la misericordia de Dios. Gracias. Si esta pequeña reflexión te ha servido para tu vida espiritual, para tu crecimiento en la gracia de Dios, te invito a que la compartas. Compártela con tus familiares y amigos y pídeles que se suscriban, que activen la campanilla y que le pongan like al video. Gracias por estar y ser parte de este canal, que juntos llevaremos el mensaje de la buena nueva y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Buen día.